Julius Evola, cabalgar el tigre. 9. Más allá del teísmo y del ateísmo. Antes de abordar la parte positiva de nuestro tema, es bueno volver a lo que hemos dicho anteriormente cuando hemos intentado precisar, lo que en el mundo moderno ha sido o está en vías de ser afectado por la crisis. Ya hemos precisado, desde el punto de vista social, que se trata de la civilización y de la sociedad burguesa. Desde el punto de vista espiritual, hemos hablado del doble aspecto del proceso de emancipación que ha conducido a la presente situación, primero su aspecto únicamente destructor y regresivo, luego su aspecto correspondiente a la prueba, llena de riesgos, de una total liberación interior que este proceso impone al tipo de hombre diferenciado. En relación a este segundo aspecto, es preciso poner de relieve otro punto, a saber, que una de las causas que han favorecido a las fuerzas de disolución ha sido la sensación confusa de una verdad de hecho, el sentimiento de que todo lo que, en el occidente más reciente, ha tomado la forma de una religión, la religión cristiana particularmente, pertenece al demasiado humano, no teniendo gran cosa que ver con valores trascendentes y además ofrece un clima general o una línea interior poco compatible con las disposiciones y las vocaciones propias de un tipo de hombre superior. En particular, un factor importante ha actuado en este sentido, el carácter mutilado del cristianismo en relación a la mayor parte de las demás formas tradicionales, mutilado que no posee esoterismo, una doctrina interna de carácter metafísico que lo sitúe más allá de las verdades y de los dogmas de la fe propuestos al hombre ordinario. Las prolongaciones que representan las experiencias esporádicas, simplemente místicas e insuficientemente comprendidas, no podían, en el conjunto de cristianismo, suplir esta carencia esencial. La obra de demolición se ha encontrado, por ello, facilitada a partir de la aparición de lo que se ha llamado el libre pensamiento, mientras que en una tradición de tipo diferente y completo, la existencia de un cuerpo de doctrina de un nivel más elevado que el simple nivel religioso, la habría contenido probablemente. ¿Cuál es el Dios cuya muerte se ha anunciado? He aquí la respuesta que da el mismo Nietzsche: solo el Dios de la moral ha sido superado. Y se pregunta también, ¿tiene acaso sentido concebir un Dios más allá del bien y del mal? La respuesta debe ser afirmativa. Que Dios se despoje de su epidemia moral y se le verá reaparecer más allá del bien y del mal. Lo que desaparece no es el Dios de una metafísica, sino el Dios del teísmo, el Dios personal que es una proyección de los valores morales y sociales o un apoyo para las debilidades humanas. Concebir un Dios en términos diferentes no es solo posible, sino que ha sido lo propio de las doctrinas internas de todas las grandes tradiciones pre- y extracristianas que insistían también en el principio de no dualidad. De hecho, estas tradiciones han reconocido igualmente, como último fundamento del mundo, un principio anterior y superior a todas las antítesis, comprendida la de la inmanencia y de la trascendencia cuando son consideradas de forma unilateral, principio que confiere, pues, a la existencia, a toda la existencia, con lo que ella ofrece de problemático, de destructor y de mal, esta suprema justificación, que se buscaba para tener una visión liberada del mundo que se afirmase más allá de las destrucciones nihilistas. Es verdad, nada nuevo anunciaba el Zaratustra nietzscheano, cuando decía, todo devenir me parece como una danza divina y como un capricho divino, y el mundo libre vuelve a sí mismo, es la misma idea que está contenida en el simbolismo hindú bien conocido de la danza y del juego del dios desnudo, de Shiva. Podría hablarse también de la doctrina de la identidad trascendente del samsara, el mundo del devenir, y del nirvana, lo incondicionado, como última cumbre de la sabiduría esotérica. En el mundo mediterráneo, la fórmula de la iniciación última de los misterios, Ositis es un dios negro, se sitúa en un nivel análogo, puede relacionarse con esto las enseñanzas del neoplatonismo y suprapersonal y hasta la alegoría de William Blake de las bodas del ciclo y del infierno y la idea de Goethe sobre el dios de la visión libre, que no juzga según el bien y el mal, ideas que se encuentra a menudo, desde la antigüedad occidental hasta el taoísmo extremo oriental. Una de las expresiones más vigorosas de esta sabiduría se encuentra en las palabras de un asceta hindú a punto de ser matado por un soldado inglés: no me engañarás. Tú también eres Dios. En el curso del proceso involutivo del que hemos hablado en la introducción, tales horizontes han sido gradualmente perdidos. En algunos casos, como los del taoísmo o el budismo, el paso del plano metafísico al plano religioso y devocional es muy visible, parece como una regresión debida a la difusión y a la profanación de la doctrina interna y original que la mayoría es incapaz de comprender y de seguir. En Occidente,
la concepción devocional y moral de lo sagrado y de lo trascendente que en los otros sistemas solamente es propio de las formas populares y regresivas, se volvió la concepción predominante y prácticamente exclusiva. Es preciso, sin embargo, señalar, que incluso en el mundo cristiano, las alusiones no han faltado, al margen de la mística juanista, a una época futura de libertad superior, la tercera época, la época del Espíritu, tras la del Padre y la del Hijo, de Joaquim de Fiore, que fue considerada como la de la libertad, y en un orden de ideas análogo, los que se llamaron hermanos del libre espíritu proclamaron una anomía, una libertad en relación a la ley, al bien y al mal, en términos tales que incluso el superhombre nietzscheano habría osado profesar. Se encuentran reflejos de tales anticipaciones en Jacopone da Todi cuando dice en su himno Alía Santa Poverta e su tríplice cielo, no temer al infierno, no esperar el cielo uno, cuando es cuestión de no regocijarse con ningún bien, no atormentarse por ninguna adversidad, cuando se refiere a una 6 de que no tiene motivo, que incluso llega a despojarse de la virtud misma poseyendo a toda costa en libertad de espíritu, esto corresponde para él al sentido interior, simbólico, de la verdadera pobreza. La conclusión a extraer de todo esto es que un conjunto de conceptos, que en el occidente cristiano han sido considerados con esenciales e indispensables a toda verdadera religión, el Dios personal de teísmo, la ley moral con sus sanciones de paraíso y de infierno, la concepción restringida de un orden providencia y de un finalismo, moral y racional de mundo, la fe reposando sobre una base principalmente emotiva, sentimental y subintelectual, todo esto puede ser ajeno a una visión metafísica de la existencia, visión universalmente testificada en el mundo de la tradición. No es más que el Dios concebido como el centro de gravedad de todo este sistema exclusivamente religioso quien ha sido golpeado. Pero, por esto, la perspectiva de una nueva esencialidad puede abrirse a los que asumen, como una prueba de su fuerza, paramos decir, por su fe en sentido superior todos los procesos de disolución a los que ha dado lugar la orientación reciente de la civilización occidental. La epidermis moral de un Dios que había terminado por servir de opio o contrapartida a la pequeña moral sustituida por el mundo burgués a la gran moral cae. Pero el núcleo esencial, representado por las doctrinas metafísicas del género del que ya hemos hablado, para quien sabe percibirlas y vivirlas, permanece intocable, inaccesible a todos los procesos nihilistas, a toda disolución. Después de esta clarificación esencial y de esta ampliación de perspectivas, vamos a reunir lo que, en los diversos temas que hemos estudiado hasta aquí, es susceptible, hoy, de tener un valor positivo para el tipo de hombre que nos interesa. La visión del mundo de la que se trata se funda sobre una concepción de la realidad liberada de las categorías del bien y del mal, pero con un fondo metafísico, no naturalista o panteísta. El ser no conoce el bien ni el mal, como tampoco la gran ley de las cosas. Un bien y un mal solo existen en relación a un fin y cuál es el criterio para juzgar este fin y legitimar @1, en última instancia a un acto o una existencia. En la misma concepción teológico de la providencia, en las tentativas hechas por la teodicea teísta para fundamentar el concepto del Dios moral, se ha incluido necesariamente la idea de la gran economía, la cual comprende el mal, en la cual el mal aparece solamente como un aspecto particular de un orden superior que trasciende las pequeñas categorías humanas del individuo y de la colectividad de los individuos. El otro mundo alcanzado por el nihilismo europeo, presentado por él como una simple ilusión o condenado en tanto que evasión, no es más que otra realidad, es otra dimensión de la realidad, allí donde lo real, sin ser negado, adquiere una significación absoluta, en la desnudez inconcebible del ser puro. En una época de disolución, aquí reside el fondo esencial de una visión de la vida apropiada para el hombre abandonado a sí mismo y que debe probar su fuerza. Es preciso, en contrapartida, ser uno mismo su propio centro o hacer algo para convertirse en tal, constatar o descubrir la suprema identidad consigo mismo. Percibir en sí mismo la dimensión de la trascendencia y anclarse, haced de gozne que permanece inmóvil incluso cuando se cierra la puerta, la imagen es del maestro Eckhart. A partir de este momento toda invocación y toda plegaria se convierten en existencialmente imposibles. La herencia de Dios, que no se osa asumir, no es la del delirio lúcido del Job, es el sentido sereno de una presencia y de una posesión intangible, de una superioridad a la vida inserta en la vida misma. Idéntico es el sentido más profundo de la palabra sobre la nueva nobleza, en esto consiste precisamente la divinidad, que existen los dioses y ningún dios existe. Para emplear una imagen, como el rayo de luz que lleva en él,
en su carrera sin tener necesidad de volver hacia atrás la fuerza luminosa y el impulso del centro donde se originó. Es también asumir su posición de una manera absoluta, en términos que excluyen el tema de las crisis religiosas, es decir, el sentimiento de uno sentirse abandonado por Dios. En este estadio, ello equivale a un Dios que se habría abandonado a sí mismo y del mismo modo no aquí una negación posible de Dios, negar o poner en duda a Dios es negarse a sí mismo o dudar de sí mismo. Una vez desaparecida la idea de un Dios personal, Dios cesa de ser un problema, un objeto de creencia o una necesidad del alma, el término creyente, con el del ateo, libre pensador aparecen privados de sentido. Una y otra actitud son superadas. Una vez establecido este punto, conviene indicar primeramente cómo es posible asumir el desafío existencia, asumir todo lo que la vida puede presentar de negativo, de trágico, de doloroso, de problemático y de absurdo. Séneca decía ya que ningún espectáculo es más agradable a los dioses que el del hombre superior enfrentado con la adversidad, solo esto le permite conocer su fuerza. Y Séneca añade, estos son los hombres de valor que es preciso enviar a las posiciones más peligrosas o encargar las misiones más difíciles, mientras los cobardes y los débiles son dejados atrás. Se conoce la máxima, lo que no destruye, fortalece. Ahora, en nuestro caso, la intrepidez debe fundarse sobre la dimensión de la trascendencia en nosotros, es preciso atestiguarla y confirmarla en todas las situaciones en provecho propio. Es lo opuesto a un endurecimiento arrogante de la individualidad física, bajo todas sus formas, unilateralmente estoicas o nietzscheanas. Se trata, por el contrario, de la activación consciente en RL mismo del otro principio y de su fuerza con ocasión de experiencias que no son simplemente sufridas, sino que son incluso buscadas, tal como expondremos más adelante. Esto no debe ser jamás perdido de vista. Hoy, en algunos casos, el enfrentamiento con la realidad y el traumatismo consiguiente, eventualmente, pueden servir, no para probar la existencia de una fuerza ya presente y acrecentarla, sino más bien para despertarla. Son los casos en que solo un sutil diafragma separa en una persona el principio del ser, del individuo puramente humano. Estados de depresión, de vacío o situaciones trágicas cuya solución negativa es la vuelta a la religión, pueden, gracias a una feacción positiva llevar a este despertar. Es así como, incluso en cierta literatura moderna de lo más avanzado, se encuentran en ocasiones curiosos testimonios de momentos de liberación nacidos en el seno de la desintegración. Un ejemplo bastará, sacado de un autor que ya hemos citado, Henry Miller, en medio de todas las manifestaciones de desintegración caótica, de una vida que no tiene sentido y de su estupor ante el grandioso hundimiento de todo un mundo, habla de una misión donde son justificadas las cosas tal como son, una especie de eternidad en suspensión donde todo está justificado, supremamente justificado. Se busca un milagro fuera, dice mientras que un contador cuenta en el interior y no hay mano que pueda alcanzarlo o detenerlo. Solo un choque imprevisto lo consigue. Entonces en el ser fluye una nueva corriente, lo que le hace decir, quizás leyendo estas páginas se tiene aún la impresión del caos, pero estas líneas parten de un punto central viviente y lo que puede haber de calcio seístico en ellas no es más que periferia, una franja tangencial, por así decirlo, de un mundo que no me interesa. Volvemos aquí, en cierta forma, a esta ruptura de nivel de la que hemos hablado, que tiene la virtud de inducir una cualidad diferente en el circuito de la simple vida.